Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides. Sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Este programa de investigación social y noticias que en el año 2010 iniciamos primero analizando los mercados del trabajo de Argentina, y la globalidad fue llegando a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y como fue llegando también el Observatorio de Trabajo se desafió a poder liderar en las agendas, conocer las agendas y trabajar en función de las mismas.
Hoy vamos a hacer el programa de innovación y nuevos negocios, pero nos vamos a centralizar cómo se produce la ciencia, no solamente el conocimiento que va a tener impacto en la medicina, en la industria, en la ciencia aplicada, sino también eso, cómo genera ese desarrollo humano y económico, pero también este fenómeno que se vive, que es de todos los tiempos la innovación, porque la innovación sucede desde que el hombre creó la primer lanza para cazar, y de ahí todas las tecnologías. Hoy pareciera que todo es tecnológico porque estamos en el tiempo de las tecnologías disruptivas, pero hoy queremos poner en valor a nuestra educación pública y a nuestra ciencia pública argentina, que ha creado premios Nobel, que ha creado soluciones de impacto. Por eso hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Facundo Di Diego García, que él es biotecnólogo ingresado de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente realiza un doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Retrovirus y SIDA del INRS, ¿no? Es de la Universidad de Buenos Aires, de nuestro CONICET, de ese centro que él nos viene a contar también cuál es la función que tiene todo, para qué sirve, cómo se desarrolla, cómo se financia y para qué la utilidad que tiene. Él también está como investigador, se centra en la inmunodulaciones, ¿no? Así, del semen en el contexto de infecciones virales de transmisión sexual, algo que está teniendo cada vez más problemática. Bueno, desde la ciencia se trabaja en la solución. Y desde el año 2022 es docente, instructor de los trabajos prácticos en genética molecular en la carrera de biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Escuchen, Universidad Nacional de Quilmes, el rol que tienen las universidades nacionales para que llegue la educación universitaria ahí, a las localidades, y en localidades tan vulnerables como es Quilmes. Entre el 18 y el 2020, se desempeña como consejero estudiantil del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, como integrante de la Agrupación Independiente de Estudiantes y Graduados MUNQ, que es @MWNQ, en la cual pertenece desde la misma desde el año 17, del año 2017, no desde la asamblea del 17, sino, y forma parte de una asamblea del INSBIRS, puede ver, Asamblea INSBIR, un instituto que convoca a la lucha en este momento, en este tiempo donde hay una avanzada contra la ciencia y la tecnología, y bueno, también está en una red de becarios, Plaza Jusey, que también pueden seguirla en Instagram, Red Plaza Jusey, para conocer más. Bueno, un poco tu presentación. Ahora, me gustaría que en esta introducción nos cuentes un poco para qué sirve la ciencia, cómo se llega, y que nos muestres qué tipo de ciencias se están desarrollando en nuestra universidad pública. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Sí, la verdad es que en estos tiempos estamos atravesando un periodo bastante duro desde las universidades, la ciencia, todo el arco intelectual de la formación, de la cultura, está viéndose atravesada por esta suerte de ataque, paradójicamente, de parte del gobierno nacional actual. Y sí, yo soy egresado de la carrera de biotecnología de la Universidad de Quilmes. En la misma universidad me desempeño como docente, como bien dijiste, y además soy becario doctoral en la Universidad de Buenos Aires, en un instituto que se llama INBIRS, que exactamente como lo dijiste es Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA. Nosotros en ese instituto abordamos en su totalidad varias infecciones de transmisión sexual, y en particular yo trabajo en un modelo, como bien dijiste, que aborda la inmunomodulación del semen. Pero para arrancar la charla, si te parece, a mí me parece que como introducción me parece importante
hacer un raconto breve de cómo se llega a la carrera científica en CONICET en particular. CONICET es el principal, pero no es el único centro descentralizado de ciencia que tenemos, ente descentralizado de ciencia que tenemos en Argentina. Contamos con 17 centros en total. Uno de ellos es el centro, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA, la CONAET, cada uno con sus distintas disciplinas. La particularidad que tiene CONICET es que las temáticas que se trabajan en CONICET son transversales, son interdisciplinarias, no solamente se especializa en una disciplina como el INTA, que es más en el agro, o la CONEA, que es más de energía. El CONICET tiene centros de investigación a lo largo y a lo ancho del país que abordan las distintas disciplinas, y por eso es tan importante defenderlo, ¿no? Porque es un solo ente que agrupa un montón de institutos. Tenemos alrededor de 300 institutos alrededor de todo el país. Es un ente muy federal, y es el principal proveedor de becas, que son la base económica de las personas que decidimos hacer un doctorado, que es una carrera de posgrado. Para llegar a hacer un doctorado, uno primero tiene que entrar a la universidad, elegir una carrera, recibirse, y después, una vez que se recibe, tiene que competir por una de estas becas, que también vale la pena destacar que CONICET es el principal ente, pero no el único que aporta estas becas. Sin embargo, lo que tienen en común todas estas becas es su alto grado de competitividad a la hora de obtenerlas. Se ven antecedentes docentes, antecedentes en investigación, el promedio, los años que te llevó realizar la carrera, la edad que tenés, la edad que tuviste cuando ingresaste a la carrera, y un montón de etcéteras que se pueden encontrar en la página de CONICET, en los reglamentos. Pero bueno, una vez que se ingresa a la carrera de CONICET, al doctorado en CONICET, uno tiene 5 años de beca para desarrollar su investigación en el marco de un proyecto, en el cual hay un investigador que nos dirige y nos aporta ideas y nos encamina un poco hacia dónde dirigir esta investigación. Y una vez finalizado ese doctorado, bueno, nosotros elaboramos una tesis, defendemos la tesis, nos doctoramos, y después entramos en una especie de loop en donde pueden pasar entre 2 a 5 hasta 10 años de etapas postdoctorales, en donde nosotros lo que hacemos en ese momento es nutrir nuestro currículum de manera tal que seamos elegibles para la carrera de investigador científico, el SIC de CONICET, y una vez concursado esa instancia, recién ahí ingresamos como investigadores de CONICET. Como para hacer un raconto, a mí me gusta hacer esto como para que piensen lo estrictamente meritocrático que es el sistema científico argentino. Esto es así en otras partes del mundo también. En Argentina es muy competitivo, y nosotros nos formamos mucho para llegar a esa instancia, y alrededor, las personas que logran ingresar a la carrera de investigador científico, en general promedian los 35, 40 años de edad. O sea, recién a esa edad se puede uno ingresar. Obviamente hay casos en donde se ingresa más joven, casos en donde se ingresa después, pero ese sería como el recorrido y más o menos el promedio. Tengan en cuenta que hasta ese momento nosotros nos formamos, o sea, hasta los 35 años, desde que salimos de la secundaria, nos estamos formando académicamente para llegar a ese objetivo. O sea, es muy, muy meritócrata, es muy difícil acceder y es muy competitivo. Por eso también el arrebato y el ataque que estamos sufriendo ahora nos molesta particularmente, ¿no? Porque hemos escuchado que nos dicen con un montón de calificativos, de los cuales no voy a repetir, pero muy injustamente, porque de hecho es uno de los entes más competitivos del Estado Nacional en donde uno se puede desempeñar como profesional. Es importante destacar el valor que tiene comparando a los centros de investigación de toda la región, ¿no? Argentina se caracterizó a lo largo de su corta historia de la universidad, la educación pública, la universidad pública, dar la oportunidad no solamente a los que vivimos aquí en esta tierra, sino viene mucha gente de muchos otros países limítrofes a estudiar, porque el perfeccionamiento técnico que hay, y
la posibilidad de generar impacto en estas investigaciones, ya sea para crear medicaciones, crear vacunas, aportar a la alimentación, aportar a todo, ¿no? Porque las ciencias, ya sean duras o sociales, y este desarrollo que nos contás, en esta carrera por la economía del conocimiento que se está viviendo, al contrario, creo que tendríamos que sentarnos en una mesa, escucharnos, a ver cómo mejoramos, ¿no?, a la ciencia de la Argentina. Sí, absolutamente. Hay muchas cosas para decir en relación a esto último que decís. Sí, particularmente nosotros, o sea, la educación pública y el sistema científico argentino está ya dentro de la idiosincrasia nacional. El pueblo argentino la reconoce y quedó muy claro en la marcha del martes pasado, en donde cerca de 1 millón de personas se movilizaron en todo el país en defensa de la educación pública como respuesta al desfinanciamiento que estamos atravesando ahora. Eso da cuenta de que la educación pública en Argentina, y si me permito sumar la ciencia y la tecnología, son de consenso para nuestro pueblo. Estamos en un momento en donde nos estamos viendo atacados, pero la gente, incluso personas que no pisan la universidad, que no transitan la universidad o porque no tienen la posibilidad, aunque hay que decir que en Argentina, al ser pública, eso hace igual a mucho las posibilidades, con las dificultades que tenemos igual, ¿no? Pero eso iguala las posibilidades. Y sí, absolutamente. Se me fue cómo iba a ser la idea, pero sí, esto. ¿Por qué vienen extranjeros a estudiar Argentina? Yo particularmente creo que es algo en donde nosotros tenemos que embanderarnos, ¿no? Porque habla muy bien de nuestro pueblo y de nuestra educación recibir extranjeros para que se formen en nuestras universidades. Es algo que está muy discutido ahora, la verdad que incluso se habla de arancelar la educación para extranjeros. Una persona no puede anotarse en una universidad nacional si no tiene un documento. Claro. Es decir, que si no tiene una residencia transitoria o permanente, cualquiera sea, para vivir en suelo argentino, esa persona tiene que pagar un alquiler, consume, como cualquier otro ciudadano. La única diferencia es que su lugar de origen, su natalicio es en otro país, y yo veo de alguna manera hasta discriminatorio negarles esa posibilidad. Tendríamos que, la verdad, sentirnos orgullosos de la educación que fuimos generando, con todos los problemas, los horrores históricos que Argentina ha tenido, pero que la educación científica, los becarios, todo el desarrollo que hay de nuestra universidad pública y nuestras universidades nacionales, es importante cómo está federalizado. No pasa en todos los lugares, no pasa en países, o sea, no hablemos de que pasa en provincia, no pasa en países. Así que me gustaría que para la segunda parte de la entrevista, porque ahora vamos a escuchar al doctor Bernardo Kliber, que nos va a hablar sobre las inteligencias artificiales. Tenemos nuestro compacto de noticias, y también nosotros como filosofía tenemos ayudar al otro. Entonces apoyamos a Cáritas Argentina, porque es una institución que llega a través de su colecta a la mayoría de los países, como las universidades nacionales llegan a lugares recónditos donde hay gente que no podría viajar para estudiar una carrera o investigar. Y lo importante que me gustaría que nos cuentes después cómo se financia, cómo se desarrolla, que nos compares con otros países, en cómo estamos y el impacto social y económico que tiene la investigación. ¿Puede ser, Facundo? Perfecto, sí, encantado. Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Kliber. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg. Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el doctor Bernardo Klicksberg, el padre de la gerencia social, y él es el máximo referente en materia de responsabilidad social empresarial. Hoy nos va a hablar
sobre empresas en carrera por la inteligencia artificial, estas tecnologías disruptivas que hoy están penetrando toda nuestra vida. También tendremos las buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa, como siempre la reflexión espiritual para esclarecer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Doctor Clisberg, ¿qué se largó la carrera por la inteligencia artificial entre las empresas? Así es, mi querido amigo Juan Domingo. Se largó la carrera por la inteligencia artificial ya hace tiempo, desde que apareció la nueva innovación que de inmediato Microsoft se asoció con ella y Sam diseñador muy inteligente y audaz, que la llevó de la mano de Sam Altman, fue rápidamente co-captado, digamos, por Microsoft. Hicieron una combinación poderosísima y han cubierto espacios, áreas crecientes y suscriptores han concitado el interés, pero ese interés hoy está muy generalizado. Las empresas están, las grandes y muchas medianas están interesadas al máximo, no quieren quedar atrás desde ya en un instrumento tan competitivo. Y tenemos sorpresas virtualmente semanales y no diarias. Por ejemplo, la última es Google. Google viene trabajando en esto hace tiempo, pero aceleró cuando vio que le estaban sacando el mercado de lo que va a ser evidentemente el mercado futuro más importante en tecnologías avanzadas. Google se lanzó a explorar nuevos caminos para ver qué puede ofrecer que sea competitivo y está explorando, escuche bien, Juan Domingo, usted que es el pionero en todo, siempre tan abierto a las nuevas ideas, está explorando si puede avanzar una inteligencia artificial que pueda darle consejo a la gente, a los altos ejecutivos, sobre sus problemas de vida. No estamos hablando ya exclusivamente sobre los problemas gerenciales, digamos, ni siquiera sobre los temas de gerencia social empresarial a la que nos dedicamos afanosamente, sino sobre problemas de vida. Si le conviene o no le conviene vivir en tal lugar, armar un equipo con tal tipo de gente o con tal otra, por dónde encaminar problemas básicos de vida en base a una data de las más sólidas. Y ahí va por su camino. ¿Y qué tal si le cuento que por otro lado los datos están subiendo muy aceleradamente? Israel, las startups, termina de generar una startup tan importante en materia de inteligencia artificial y de informática combinada, que de inmediato la están comprando en Estados Unidos, uno de los grandes gigantes, por 700 millones de dólares. Una startup israelí, 700 millones de dólares. O sea, va a ser de inmediato un unicornio, como le dicen en los mercados. Esta carrera avanza, pero al mismo tiempo avanza el cuidado, dice Google, cuando vamos a hacer muchas pruebas y las estamos haciendo con nuestro nuevo instrumento para consultar sobre el tema de vida, porque ahí no nos podemos equivocar.
ni podemos aceptar interferencias de conspiradores, estos grupos amponiles que están hoy desde China, desde Rusia, tratando de descomponer las democracias occidentales con ataques feroces para ganar terreno de poder. Eh, Todo esto está pasando, es una carrera dramática que se está desarrollando ante nuestros ojos. ¿Y qué buenas Y noticias se suman a esta carrera de las inteligencias artificiales, doctor Cliver? dos muy buenas noticias, mi querido Juan Domingo. La primera es que se formó un Silicon Valley, de hecho, entre Costa Rica y una de las principales empresas del mundo, la mayor productora de semiconductores en Estados Unidos, que vio en Costa Rica el lugar ideal, paz social, no guerras, baja intensidad de conflicto y alta ductilidad para absorber nuevas técnicas. Entonces ellos hicieron una primera inversión y ahora terminan de confirmar una inversión de 1.200 millones de dólares para desarrollar la capacidad de Costa Rica de producir chips, semiconductores y chips electrónicos. Con eso Costa Rica va a estar produciendo la mitad de todos los chips que produce el número uno en el mundo en materia de chips. El 50% va a ser producido en Costa Rica. Y van a toda velocidad con esto porque los chips y los semiconductores, cuyo centro fundamental, ustedes saben, está en Taiwán, son decisivos para las industrias del futuro. Y mi segundo buena noticia es que se reunieron Brasil y Colombia para ver si combinan esfuerzos en producir hidrógeno verde. Pero no nos resignamos a que el cambio climático nos sepulte debajo de un clima cada vez más frágil y incendios cada vez más potentes. Hidrógeno verde puede ser la solución, pero es compleja. Hay Doc- que trabajarlo. Y Hay que está trabajar, hay que y trabajar. con el presidente Lula a la cabeza de esa alianza, que es un pionero de alianzas ecológicas a nivel mundial, están trabajando. Qué importante estos dos buenas noticias que tienen que ver con lo contrario a lo que destruye, ¿no? El egoísmo, el asociativismo entre naciones, entre quizás naciones que tienen culturas diferentes, pero hay un propósito, el salvar al planeta, cuidar el medio ambiente. ¿Qué reflexión espiritual nos puede agregar a toda esta columna brillante que nos trajo en el día del doctor? Muy potente y muy original, que es que el Papa no termina de dar sorpresas a su edad con sus de problemas de salud. No, la sigue peleando con todo. Y Francisco, ¿sabe qué hizo este fin de semana? Se fue a Venecia. No fue a Venecia a pasear. Francisco estuvo 6 horas en Venecia de puro trabajo. Todos saben, Venecia es hermosísima, pero es una de las ciudades más frágiles del mundo. Está sobre el agua. Y Francisco se fue a prevenirlo. Se reunió con diferentes grupos de la sociedad veneciana. Hizo una reunión con los jóvenes de Venecia para hablarle a los jóvenes de que tienen que preservar este tesoro del género humano que es esta Venecia, tan hermosa conjunción de la naturaleza, del cielo, del mar,
y que ellos tienen que olvidarse de que todo no se reduce, les dijo textualmente, todo no se reduce a las maquinitas, todo no se reduce a que ustedes tengan un buen celular y se comuniquen con otra gente por celular. Primero, esténse atentos, les dijo Francisco, si realmente se están comunicando, porque hablar no es comunicarse, y es mucho más. Muy bien. Y el contacto personal, le dijo Francisco, es insustituible. Reúnanse, eso es valiosísimo. Segundo, se fue a una cárcel de mujeres, que hay en Venecia, con 80 reclusas, y se reunió con las mujeres reclusas para darles ánimo, para mostrarles que hay futuro y que todos los seres humanos tienen que tener todos los derechos. Y después se reunió, hay una gran discusión en Venecia de cobrar la entrada actualmente para frenar el turismo frente a la limitada capacidad que puede tener una isla, un lugar tan pequeño como lo es. Entonces se fue a conversar con las autoridades, darles consejos, pero se fue a su estilo, se fue en un bote, porque Francisco, a sus 80 y muy largos, en un bote, para aconsejar a Venecia. Les aconsejó: dirijan la ciudad con ética, con espiritualidad. Hay que preservar, si en algún lugar hay que preservar ejemplos de ética, de espiritualidad, de cercanía y profundidad con la naturaleza y conversar unos con otros, es Venecia. Muchas gracias, doctor Bernardo Kliesberg. Para todos los géneros humanos, cada pedacito de la Argentina deberíamos convertirlo en una Venecia espiritual. Muchas gracias por este gran mensaje. Lo vamos a tomar, lo vamos a difundir y lo vamos a hacer también. Así que muchas gracias, doctor Bernardo Kliesberg. Recuerda a la audiencia, ingresen a www.elobservatorio.org. Ahí pueden, el último artículo del doctor Kliesberg, Mujeres en Lucha. Ahí van a poder ver las maravillas de inspiracionales en materia de responsabilidad social. Y acá, por este medio, por el Observatorio del Trabajo, todos los martes, iniciando nuestra programación. Seguimos con nuestro programa, que hoy tenemos un programón con los científicos argentinos, con esos grandes mujeres y hombres que desde la educación pública, desde la ciencia pública, hacen posible un montón de soluciones para la Argentina y para el mundo. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. La Red Universitaria de Economía Social Solidaria celebra sus 10 años con un encuentro nacional. La cita será el 9 y 10 de mayo en el Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini, ubicado en Avenida Corrientes 1543 de la ciudad de Buenos Aires. En un comunicado, la red informa que es un buen momento para detenernos a pensar en el camino recorrido, los desafíos actuales y las acciones futuras, sobre todo en este contexto tan turbulento que atravesamos como país y con el impacto que esto tiene en nuestras universidades. Por ese motivo, convocan al encuentro a quienes deseen aportar opiniones e iniciativas para este camino colectivo de construcción de otra economía. Explican que en estos 10 años han buscado contribuir con la elaboración de propuestas como sistema universitario a los desafíos de la transición económica, guiados por objetivos de articulación, convergencia, visibilización y escala de las prácticas de intervención, investigación, docencia, acciones con la comunidad
y vinculación territorial de las universidades relacionadas con la economía social y solidaria. Dejaremos en el portal del Observatorio del Trabajo los links para inscripciones y consultas. La economía azul fue el eje de una conferencia internacional. La International Our Ocean 2024 se realizó entre el 15 y 17 de abril en la ciudad de Atenas, Grecia, y contó con la participación de 3.800 personas de 119 países. La iniciativa se lanzó por primera vez en el año 2014 con el objetivo de llenar el vacío en materia de gobernanza global de los océanos. En los últimos años se convirtió en un foro general de diálogo que reúne a gobiernos, organizaciones intergubernamentales, mundo académico, sector privado y ONG que comparten una visión común para la protección de los océanos, pero que también toman medidas para apoyar dicha visión. Como cada año estuvo presente Greenpeace, por ejemplo Estefanía González, especialista en océanos de la organización, destinada a la región Argentina, Chile y Colombia. Se destacó también la presencia de algunas instituciones argentinas con gran compromiso ecológico, como la Fundación por el Mar, PEM, que participó por tercer año consecutivo. Martina Sasso, directora del PEM, informó que desde que los países del mundo comenzaron a asumir el compromiso 30 por 30, es decir, proteger 30% de la tierra, 30% de los océanos para el año 2030, actualmente casi el 7% del mar está protegido en el mundo. Desde el año pasado a hoy, solo se ha sumado un 1%. González de Greenpeace indicó que hoy hay acciones muy concretas que los países tienen que tomar. Una de ellas tiene que ver con lograr la ratificación del Tratado de los Océanos, destinado a la protección efectiva de los océanos y creación de santuarios marinos. El mismo señaló no va a poder ser implementado si no logramos que 60 países lo ratifiquen. Por ejemplo, Santa Cruz y Tierra del Fuego poseen el 90% de los bosques submarinos del país. Sin embargo, la falta de regulación en la industria pesquera y el cambio climático ponen en jaque este recurso que en el mundo se ha reducido un 40%. FADEAC rechaza y se opone al exorbitante aumento de peajes. Así se expresó la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas sobre la resolución 66/24 que autoriza incrementos promedio del 200% sobre los cuadros tarifarios a diciembre de 2023 de los corredores de tramos que gestiona Corredores Viales S.A., la principal empresa que opera en todo el territorio económico del país y que comprende la concesión más grande de rutas nacionales. Roberto Guarnieri, presidente de la Federación, dijo que un incremento de semejante magnitud sobre la base de diciembre de 2023, cuando se hizo la última actualización, es doblemente incomprensible. En primer lugar, por la precaria situación de las rutas, caracterizada por un mantenimiento insuficiente y a raíz de eso un aumento de la siniestralidad, y en segundo lugar teniendo en cuenta el propio proceso de desinflación que la actual Administración Nacional pretende llevar adelante. Sumado este aumento a los establecidos en mayo, agosto y noviembre de 2023, los peajes acumulan un incremento del 800%. Dada la gravitación del transporte de carga en la actividad económica del país, más del 90% se mueve por carretera y en medio de un combo explosivo para el sector que combina aumentos de costos récord y la caída abrupta de actividad, que ya promedia el 40%, FADEAC presentó una contrapropuesta, en la que afirman que el aumento razonable y justo no debería superar el 50%. La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Dona hoy en caritas.org.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, estamos viviendo este programa donde estamos poniendo a la luz a la educación pública, a la ciencia pública, esa ciencia que genera esas investigaciones para las soluciones para la salud, para las vacunas, para los animales, para la alimentación, para el hombre, y que también genera impacto y mejoras en la industria. Esa ciencia que tanto orgullo nos da a la Argentina en el mundo, en este programa que hacemos todos los finales de mes sobre South Summit, que ya pueden ingresar a www.southsummit.co, este evento de innovación que vamos camino hacia él, que somos media partner junto a todo startup, y hoy tenemos la posibilidad de tener aquí con nosotros a un investigador, a un biotecnólogo, que nos gustaría, ya nos contaste cómo llegar a la ciencia, la diferencia, qué es un becario, qué es un investigador, todo el desarrollo hasta ser doctor, y el rol social que cumple la universidad pública, la ciencia pública, pero nos gustaría que nos cuentes cómo lo alimentamos a este sistema, cómo se financia, porque estuvo en debate y se escuchó una sola voz, y se escuchó una voz de millones de argentinos que muchos medios de comunicación lo escondieron abajo de la mesa. Nosotros de aquí del observatorio hicimos una declaración de apoyo, no pudimos estar, pero sí estuvo nuestro productor. Pero quiero que nos cuentes cómo se financia todo esto. Bueno, depende un poco de las distintas disciplinas. En general, uno de los principales aportantes siempre en la ciencia es el Estado, no solamente en Argentina, sino en todos los países que hacen ciencia, todos los países desarrollados logran ser desarrollados porque los estados nacionales han invertido en ciencia. Y en el caso particular de CONICET, si hacemos un promedio, vamos a encontrar aproximadamente un 70% de inversión estatal y un 30% de inversión privada. Esto claramente varía según disciplinas, ¿no? Hago la aclaración. Actualmente Argentina, la ciencia argentina se enmarca dentro de la ley de financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, la ley 27.614, que se sancionó por unanimidad en el año 2022 y que establece una especie de escalones para llegar en el año 2032 al 1% del PBI, que es relativamente bajo si lo comparamos con los países desarrollados a los que todo el tiempo nos queremos parecer. Contanos un poco, un comparativo. O sea, que es escalonado hasta llegar al 1%, en 2032, es decir, 10 años después de sancionada la ley. En el año 2023, Argentina invirtió el 0,34% de su PBI en ciencia y técnica, y como los montos no se actualizaron, hoy estamos invirtiendo en términos porcentuales menos, porque si tenemos en cuenta la evaluación y, bueno, es difícil hacer el cálculo, pero estamos por debajo de ese número cuando deberíamos estar cerca del 0,39. Fíjense que ni siquiera llegamos al 0,4 ni al 0,5% del PBI en inversión. Cuando, por ejemplo, países de la región con los que competimos por una cuestión de localía, Brasil invierte el 1,21% de su PBI, Chile está bastante parecido a nosotros, el 0,34, o sea, es prácticamente el mismo número que nosotros, Uruguay el 0,48, y países desarrollados como Israel y Estados Unidos, que son muy fuertes en materia científica, Estados Unidos el 3,45, Israel el 4,9, y después, para citar otros continentes, Japón el 3,26, Corea el 5%, Bélgica el 3,5%, Alemania el 3%. Estamos hablando de montos que superan con creces la inversión que tiene el sistema científico, y hay que decir también que hay un ranking que genera la Universidad de Granada de España, se llama el ranking Simago, que es un ranking al cual se le presta mucha atención, que de alguna manera evalúa y califica las universidades por un lado y las instituciones científicas por otro, y el CONICET se encuentra en el puesto número 1
como... Puesto número 1, nuestro puesto número CONICET. 1 en lo que es Latinoamérica y puesto número 20 cuando hablamos de global. Puesto número 20 sobre un total de 1870 más o menos instituciones de ciencia. Es realmente... Estamos muy bien rankeados Con el 0,34 para de lo inversión poco que invertimos en contra ciencia. países que tienen el... Exactamente. Que por ahí rankean un poco mejor. De hecho, que es injusto hacer la comparación, ¿no? No se puede, no se porque, pero por ejemplo, la NASA, digo que es injusto hacer la comparación porque la NASA investiga en una sola disciplina y el CONICET investiga en varias. La NASA incluso se encuentra por debajo en este ranking que el CONICET. Esto... ¿Por qué digo esto? No para comparar, sino como para traer sobre la mesa que cuando se nos ataca de poco eficientes y de que no producimos y que la ciencia no tiene su aporte, la verdad es que es muy necesario poner las cosas en esta perspectiva porque con muy poca inversión nosotros generamos muchos productos. Y eso me lleva también podemos hablar un poquito de el gasto público versus inversión, ¿no? Cuando se ataca a las ciencias hoy en día, en particular se ataca en particular a las ciencias sociales, a las ciencias de las humanidades, y porque está el discurso de que no generan cierto valor agregado. Podemos hacer la aclaración de que en mi caso particular yo considero valioso en sí mismo que haya gente que se dedique, que su trabajo sea pensar la sociedad y pensar los comportamientos sociales y humanos, pero además también hay que decir que es mentira que no aportan valor. Hay grandes empresas de marketing que basan sus campañas en estudios sociológicos, que de hecho contratan centros de investigación para nutrirse para nutrir sus campañas de marketing, incluso políticas públicas que no serían posibles sin una mirada social. Cada vez se contratan más, por ejemplo, en muchas instituciones para repensar, por ejemplo, la organización del trabajo, antropólogos, por ejemplo. Absolutamente, cada vez totalmente. Más. Nosotros que nos dedicamos al tema. O, por ejemplo, para un efecto llamado que hoy se está desarrollando tanto, que es la minería, también se necesitan, por ejemplo, en este caso gente de ciencias duras, geólogos, ¿no? Tal cual. Bueno, la minería es un caso particular. Estamos viviendo una transición energética. Nosotros en Argentina tenemos grandes reservas de litio en el Triángulo del Litio que compartimos con Chile y Bolivia. Que si bien obviamente no uno piensa en el extractivismo con su enorme impacto ambiental y la enorme problemática para las poblaciones regionales que eso implica, pero sería demasiado ingenuo pensar que vamos hacia una transición energética y no va a ser necesaria. O sea, nosotros necesitamos minerales para nutrir esa transición energética. Entonces, ¿cuál es la problemática que se dispara ahí? Es necesario que haya un interventor, que tenga un rol muy fuerte en, de alguna manera, coordinar esa explotación para que los recursos se queden en el país, para que esa transición energética sea posible y para que las comunidades tengan el menor impacto posible. En gobiernos de corte neoliberal o cuando se habla absolutamente de puro extractivismo sin valor agregado, cuesta pensarnos en ese sentido. Me gustaría hacerte dos preguntas que me parece que pueden ser de mucho valor para nuestra audiencia, para que se conozca. Como profesional, ¿qué le podés transmitir a nuestra audiencia de Argentina, del mundo, que hay que hacer para defender, para cuidar, para preservar esto que hemos logrado posicionar con investigaciones, con casos de startup que me gustaría que los traigas a la mesa? Pero, ¿cuál es la mentalidad del científico hoy que se demostró en las calles el pasado martes? Bueno, claramente hay que defender lo que hemos logrado con estos años en donde se puso en valor la ciencia y la educación. Como decíamos antes, ya es parte de la idiosincrasia del pueblo argentino.
yo particularmente, mi consejo podría ser hacer activismo militar, no solamente en partidos de corte del partidismo nacional, digamos. Sino de la política partidaria. Claro, exactamente. No necesariamente en un partido político. Comprometerse en lo social, ¿no? Con el otro. Exactamente, una suerte de activismo. Dejar el egoísmo de lado. Exacto. Lamentablemente, el sector científico no es... el sector científico tecnológico no es el sector más movilizado políticamente, a menos que ocurran circunstancias como la que estamos viviendo ahora, que un poco las circunstancias nos obligan y nos empujan a organizarnos. Y en relación a eso, en los últimos años, en los últimos meses, es increíble todo lo que pasó desde el 10 de diciembre pasado hasta ahora, pero en este corto periodo de tiempo han surgido un montón de organizaciones, algunas más chicas, otras más grandes, con pluralidad de opiniones políticas, pero con algo en común, que es la defensa y la puesta en valor de la ciencia y la tecnología. Podemos citar en particular, yo vengo de un instituto que está alojado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el instituto se llama INVIRS. Un grupo de trabajadores dentro del INVIRS nos organizamos y formamos lo que llamamos o decidimos llamar Asamblea INVIRS. Es un grupo plural de pensamientos y transversal en cuanto a que hay participación de investigadores, de técnicos, de personas no docentes, de becarios, que nos organizamos para ir a las marchas, hacemos carteles, visibilizamos en redes, nos pueden seguir en Instagram en Asamblea INVIRS. Y al mismo tiempo esta pequeña organización motivó organizarnos con otros institutos que están cerca o dentro de la Facultad de Medicina o en el Hospital de Clínicas o en la Facultad de Farmacia, que son dependencias, hermanas. Claro, son dependencias de la UBA también, de la Universidad de Buenos Aires, que están muy cerca geográficamente, y fundamos lo que conocemos ahora como Red de Becarios Plaza Jussey. Es una organización solamente de becarios por el momento. Tiene muy poquito tiempo de su creación. Las redes las armamos recién hace 15 días o una cosa así, entonces recién nos estamos empezando a organizar. Y además me gustaría también citar el ejemplo de la red de autoridades de institutos, el RAICIT, es Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Técnica, que motivados también por el enorme y brutal ajuste presupuestario en ciencia, tuvieron que organizarse los directores y vicedirectores de todos los centros de investigación de todo el país, de CONICET, para generar actividades de visibilización. La más emblemática, podríamos decir, es la carta que fue presentada hace un mes ya más o menos por 68 premios Nobel, que si no la tenés después te la paso. Por favor. Es una carta... La vamos a publicar. Es una carta redactada en colaboración entre 68 premios Nobel de varias disciplinas y firmada por todos ellos, en donde manifiestan su solidaridad con la ciencia argentina y su preocupación por el ajuste brutal que estamos sufriendo en este momento, y ponen en valor siempre, personalidades de la ciencia argentina como César Milstein, que revolucionó el campo de la biología molecular, de la biología celular y molecular, con su descubrimiento de anticuerpos monoclonales, que es algo que hoy en día no podríamos entender las ciencias biológicas sin ese descubrimiento. Está muy puesto en valor y bueno, se nota. Es una fuente. Te comprometo a que, además de que vengas a contar sobre la investigación que están haciendo en INVIRS, tu investigación que estás desarrollando, pero me gustaría que para cerrar este programa, que nos quedan 3 minutitos, Dale. Que nos cuentes también el impacto que tiene en la ciencia, en la salud, por ejemplo, soluciones para la salud, pero también en desarrollo de empresas de base tecnológica que parten de la investigación, del desarrollo y de la innovación, ¿no? Perfecto. Bueno, muy rápido para aprovechar al máximo estos 3 minutos finales. CONICET no solamente es un centro de investigación o no solamente es un ente que nuclea centros de investigación, además aporta servicios a terceros, empresas privadas que necesitan hacer determinaciones o mediciones, no tienen ni los recursos humanos capacitados ni el instrumental necesario para hacerlo, entonces recurre a CONICET. También aporta asesorías
tiene incluso empresas asociadas a CONICET directamente, tiene patentes, asiste también empresas, y en el caso particular de biotecnología, Argentina es el 10º país en cuanto a la cantidad de empresas de base biotecnológica del mundo. Esto nos pone por encima de países del norte global, países nórdicos incluso, y muy por encima, por supuesto, de países de la región, y competimos directamente con países como Estados Unidos, Alemania, con una tradición en biotecnología. Y a mí, bueno, nosotros acá en Argentina tenemos 340 empresas aproximadamente, según el censo que se obtuvo en noviembre de 2023, alojadas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán. O sea, es algo encima, es bien federal. Eso es algo que también tenemos que destacar y defender. Y a mí me gustaría traer 3 ejemplos. Cuando uno habla de biotecnología siempre piensa en el agro, en los transgénicos, en la soja, y no es lo único que se puede hacer con biotecnología. Hay una empresa que se llama ChemTest, que es una empresa que desarrolla kits diagnósticos, que estuvo involucrado en kits de diagnóstico para la COVID-19, que fue muy importante y tuvo mucha relevancia en 2020. Hay otra empresa que se llama STAM, que es, no es de base... no es una empresa que surja en colaboración con CONICET, pero sí todos los profesionales que trabajan en STAM, yo conozco unos cuantos, sí se formaron en CONICET, obtuvieron sus doctorados gracias a las becas de CONICET y se formaron profesionalmente en las universidades públicas. Entonces también hay que destacarla. La empresa trabaja el área de biomateriales, que es un área que está bastante dejada de lado y es muy relevante y es muy importante poner en valor. Y por último, me gustaría destacar una empresa que es espectacular lo que hace, se llama BeFlow. Es una empresa que utiliza abejas, las que conocemos, los insectos, para aumentar la productividad de cultivos a partir de determinadas experiencias. Se nos fue el programa. No, sí, claro. Te agradecemos un montón. Te comprometo a que esas empresas vengan al observatorio para que las podamos poner en valor. Te comprometo a que este sea un camino, el inicio de una relación entre la ciencia argentina y este Observatorio del Trabajo. Porque creo que juntos, comprometidos, con empatía, con solidaridad, escuchándonos, que nos importe el otro, que nos importe el planeta, que nos importe la vida, creo que así vamos a poder ser más líderes. Y con este poquito de inversión somos esto. Imagínate que es a puro talento. Eso es Argentina. Les agradecemos mucho y cuente con nuestro apoyo. Y nos encontramos el próximo martes aquí, en el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo.